¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de química. Mi nombre es Juan Olivares. Vamos a desarrollar la clase correspondiente al tema de esta semana, que es el método científico. Cuando hablamos del método científico, hay que pensarlo de la siguiente manera. El ser humano siempre se ha preguntado de qué están hechas las cosas. Siempre se ha preguntado por qué funciona de esa manera. Y también se ha preguntado cómo mejorarlo, cómo transportarlo, cómo transformarlo. Este estudio continuo de las características de la naturaleza ha sido algo que ha tomado bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. No ha sido de la noche a la mañana. Cuando ya las personas que eran estudiosas de la naturaleza se dieron cuenta que tenían una secuencia de pasos que desarrollar, a esa secuencia de pasos ordenados en las cuales podían explicar una serie de fenómenos, le dieron el nombre de método científico, ¿no? A esa forma de alcanzar el conocimiento. Esto, como te decía, no surge de la noche a la mañana, surge de un largo proceso de observación, de evaluación, ¿no? Y que en un primer momento en la historia de la humanidad trataron de darle una explicación desde una forma bastante, digamos, mágica, ¿no? A veces parece increíble, ¿no? Hay muchas personas que aún estando en el siglo XXI piensan de que las pirámides de Egipto fueron construidas por seres del espacio, seres extraterrestres. Y eso pues no tiene sentido, ¿no? Más bien eso nos obliga a pensar de que los egipcios fueron capaces en un determinado momento de su desarrollo de conocer formas para hacer las cosas, ¿no? Para llegar a detalles como esto, ¿no? Cómo poder transportar las piedras, cómo darle forma a las piedras, cómo colocarlas una encima de otras, etcétera, ¿no? Entonces, eso implica que ha habido el manejo de un cierto conocimiento, ¿no? De estructuras, cierto conocimiento de rocas, un conocimiento de matemáticas, ¿no? Fíjate la forma tan bonita de la pirámide. Entonces, ¿cómo llegaron a eso los seres humanos? Por ello, cada vez que había un cierto fenómeno que se repetía, por decir, en algunos lugares de la selva y de la sierra conocen que si la luna está en una cierta posición, eso significa de que el nivel de las aguas va a subir. Y efectivamente sube, igual que en los puertos, ¿no? Cada año el río Nilo, por ejemplo, se desbordaba. Y al desbordarse traía una serie de sustancias de todo el recorrido que cuando dejaba el suelo de Egipto con una especie de suelo medio fangoso, como si fuera barro, los matemáticos y los sacerdotes egipcios comenzaban a tomar medidas de esa superficie dejada por el río y con eso podían sembrar. Y aunque no lo crean, podían obtener las cosechas que les permitían mantener la vida en un lugar tan desértico, ¿no? El que también se dio cuenta de este detalle fue el matemático Tales. Tales de Mileto se percató que esas medidas que usaban los egipcios eran proporcionales y a partir de eso determinó su famoso, ¿no? Principio matemático donde dos rectas paralelas cortadas por una recta secante determinan segmentos proporcionales. O sea, eso fue consecuencia de observar un hecho real, ¿no? Un hecho real. Es más, en la Edad Media, ¿cómo poder navegar en el mar si no había GPS, no había luces, se miraban con antorchas? ¿Cómo poder ir de un pueblo a otro? La primera opción, obviamente, era ir bordeando la costa, ¿no? Es como cuando tú ves a los barcos en la playa, están cerca de la orilla, pero sería muy costoso ir, ¿no? Pueblo por pueblo, puerto por puerto, pegado a la orilla. Entonces, se dieron cuenta que las estrellas también tenían una posición, digamos, determinada en un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, esa estrella aparecía en abril, pero no estaba en julio. Entonces, si yo veía una estrella en una posición específica, ya estamos en abril, ¿no? Y la estrella tiene estas características. O de repente en julio aparecían otros tipos de estrellas, ¿no? Con otro grupo de estrellas.
Entonces, los seres humanos en su imaginación, ¿qué dijeron? Ah, esas son como las constelaciones, ¿no? La Osa Mayor, la Osa Menor, la constelación de Orión, etcétera, etcétera. Por ello que al descubrir que había una serie de estrellas en una posición determinada en el espacio, inventaron objetos para poder medir su posición. Y con esto se aventuraron a poder navegar en las noches. Los que desarrollaron bastante esto de la navegación fueron los fenicios. Los fenicios eran eximios navegantes, ¿no? Iban de pueblo en pueblo vendiendo todos sus productos, pero podían navegar en las noches porque observaban la posición de las estrellas. Entonces, en un primer momento, lo práctico, ¿no? Funciona, ¿no? Por ejemplo, en Lurín, las personas cosechan en un primer momento papas y luego, después de cosechar las papas, siembran habas. Muchos de ellos no saben por qué, pero saben que sí, resulta sembrar primero papas, luego habas, luego habas, alternando los cultivos, ¿sí? Entonces, ese conocimiento que se obtiene de esa manera tiene también una denominación, ¿no? Es el conocimiento práctico o conocimiento por experiencia, que es lo primero que el ser humano desarrolla, es lo primero que el ser humano comienza a evaluar. Es como decir, en un momento de su periodo de ser recolectores, ven manzanas, ven un objeto en los árboles, lo prueban, ácido, lo botan. Después iban a otro árbol, veían un colorcito rojito, mordían, qué rico, lo guardo. ¿Te das cuenta? O sea, esa forma de obtener la información y manejar la información de las cosas surge a partir de conocimientos prácticos. Pero aún así la duda quedaba. ¿Y por qué tiene que pasar, por ejemplo, esta cosa verde a una cosa roja, ¿no? Que cuando está verde es ácida, cuando está roja es muy rica, muy agradable. En un primer momento, como no pudieron explicar qué es lo que sucedía, dieron paso a una explicación, digamos, sobrenatural, ¿no? Seres superiores que permitían eso. Por ejemplo, en esta imagen, a esa mujer que tú ves, ¿no? En una posición tipo como una especie de carpa y que está llena de puntitos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Llena de puntitos. Esa era la diosa que representaba a la Vía Láctea para los egipcios, ¿no? Y que Isis, la diosa que está con los brazos abiertos, soportaba a la Vía Láctea. Y recuerda que Isis, ¿en qué momento aparece? En las noches, porque Isis es la diosa de la luna. Entonces, eso es una forma que los egipcios explicaban, ¿no? En las noches, la Vía Láctea cubre la Tierra, e Isis, ¿no? La luna, está soportando también a la Vía Láctea. Parece una cosa como un cuento así de esos infantiles, pero era la forma como los egipcios explicaban las cosas. Acá en el Perú, por si acaso, no era también algo muy distinto, ¿ah? No era una cosa muy distinta. Por ejemplo, ahí en la imagen que tenemos a la izquierda y a la derecha, son gráficos hechos por el señor Felipe Huamán Poma de Ayala, o Huamán Poma de Ayala. Poma de Ayala fue uno de los primeros, digamos, descendiente directo de los incas, como os he dicho, ¿no? Habitante natural originario del Perú, en graficar, ¿no? Las costumbres, las características del imperio de los incas por tradición oral, ¿no? Él decía, por ejemplo, oye, ¿cómo hacían eso? Nuestros antepasados, nuestros ancestros hacían esto, ¿no? Fíjate en el primer dibujo de la izquierda, ahí están usando una herramienta de trabajo de laboreo del suelo para el cultivo. Eso se llama una chaquitagia, ¿no? O herramienta de pie. Fíjate que tiene una punta aguzada y lo interesante del dibujo está mostrando cómo funciona. En el primero, que está con el poncho rojo, él está mirando otra cosa, una especie de toalla, secándose el sudor, pero te está describiendo cómo es la chaquitagia. Tiene una parte lateral, ¿sí? Una parte curva, y la parte larga de esa madera tiene una punta, fíjate bien, tiene una punta. Y los siguientes tres dibujos están mostrando cómo funciona ese aparato, porque estás viendo que las personas ponen el pie, presionan, hacen fuerza con el pie
esa punta se introduce en el suelo. ¿Y qué hacen las señoras que están ahí en el piso? ¿Están mirando cómo se hunde la barrita? No, ellas son las que van a depositar, ¿qué cosa? Los granos de maíz, ¿no? Para poder sembrarlos. Y también fíjate, la señora que está al fondo tiene una yigya, una manta que le cubre con su tampu, que es el alfilero prendedor que tiene, pero también en las manos que presenta dos vasitos. Es que recuerda que cuando ellos también hacían ese trabajo, pensaban, para que los dioses nos favorezcan y tengamos una buena cosecha, hay que hacer una ofrenda. Esa ofrenda, que es lo que hacían, para poder iniciar digamos, la siembra de las semillas, ellos echaban chicha de jora al suelo, ¿no? Como una ofrenda al dios sol, que ahí está, fíjate en la imagen, ¿no? Viendo todo eso, y ellos ofreciendo el vaso de chicha. Ahí, como te das cuenta, está mezclando esta cuestión mágica con los hechos, ¿no? Con la cuestión de cómo hacían las cosas realmente. Es más, dentro del conocimiento que tenían los incas, mira, ahí hay dos objetos, pero súper interesantes. El primero, estoy seguro que lo conocen. El señor de la imagen tiene una especie de cuerda de las cuales están colgando, perdón, una buena cantidad de cuerditas. ¿Cómo se llama a ese objeto? ¿Cómo se llama ese objeto? Muy bien, eso es un quipu. Es un objeto, una forma de llevar la contabilidad de información que lamentablemente hasta ahora no se sabe cómo ha funcionado. Lo que se presume es que en un momento de la conquista, ¿no? Se destruyeron muchos de esos equipos y sobre todo, ¿no? Tuvieron que deshacerse las personas que sabían qué información tenía, ¿no? Pero aún así, fíjate, a pesar de tantos siglos, hay formas en las cuales se ha podido llegar a saber cómo funcionaban los quipus, bueno, no al 100%, pero por lo menos encuentra una secuencia, pero lo que sí, de repente eso sí no lo sabes, es el objeto que está en la parte inferior izquierda. ¿Ves esa tabla que tiene ventanitas y tiene puntitos? ¿Sí? Ese tablero que tiene puntitos y que pueden ser colocados ahí piedritas o semillas de maíz para indicar una serie de notaciones, eso se conoce con el nombre de una yupana. Eso es una yupana. Esa yupana es en realidad una especie de aparato para calcular que conocían los incas, ¿no? Inclusive conozco un profesor que sabe hacer cálculos con yupanas, así que puedes entrar a internet y ver, ¿no?, cómo se pueden hacer cálculos de multiplicación, suma, resta, división con yupanas. Ahora, ¿eso era necesario conocer? Sí, claro. Imagínate, ¿no? ¿Qué cantidad de personas, cuántos animales, qué cantidad de soga debo llevar para una construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Los Kipukamayoks, que eran las personas que eran instruidas en este tipo de menesteres, de actividades, conocían muy bien cómo funcionaba un quipu y cómo funcionaba una yupana. Así que, ¿había conocimiento en el Imperio Incaico? Sí, y en todas las culturas de la humanidad. Pero el detalle es, ahora hay que diferenciar, ¿no?, esto del conocimiento. Definimos al conocimiento como el conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y al aprendizaje. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones tú has tenido tu lapicero, tu lapicito, y pintas. Y te das cuenta que cuando tú agarras con fuerza al lapicito, no puedes avanzar rápido. Pero si sueltas un poco la presión en tu lápiz y comienzas a mover la mano con rapidez y te diste cuenta que no avanzabas tan rápido como cuando uno avanza moviendo la muñeca, o a veces hay niños que agarran y mueven todo el brazo al escribir. Y tu papá molesto dice, no se mueve el brazo. ¿Qué se mueve? La muñeca, porque para escribir tú vas moviendo la muñeca. Entonces, poco a poco te das cuenta, ¿no? Escribir, agarrar fuerte el lápiz, mover el brazo, mover la muñeca, los dedos, si agarro con 2 dedos, con 3 dedos, ¿no? O lo pongo entre 2 dedos ahí al lápiz. Entonces, te va haciendo pensar, te va haciendo razonar, te va haciendo ser también sistematizar la información. Por eso es que cuando uno habla del conocimiento, el conocimiento se puede
adquirir se puede alcanzar de dos formas, ¿no? Vamos a ver primero el llamado conocimiento empírico. Por ejemplo, yo he visto que muchas mamás cuando cocinan, hay un momento en el cual el arroz ya está más o menos seco, le ponen un trapo húmedo encima del arroz y lo vuelven a tapar y el arroz se cocina más rápido. ¿Por qué? Haz la prueba si quieres. Pregunta a tu mamá y le mamá, pero ¿por qué le estás poniendo ese trapo húmedo sobre el arroz? Tu mamá te va a decir, hijito, ese es secreto de la abuela, secreto de la vecina, ¿no? Mi comadre me dijo que así funcionaba y de verdad funciona. Así que como funciona, yo lo estoy utilizando. Y si uno que hace el arroz bien rico, graneado, ¿no? Bien agradable al gusto. Sí, mamá, bien rico tu arroz. Pero la mamá te ha dicho, hijito, pasa por esto, por esto, por esto. No. Entonces, cuando un conocimiento se transmite oralmente o por cuestiones prácticas, las personas se dan cuenta que funciona, ¿sí? Y si lo va haciendo 2, 3, 4, 5, 20, 100, 200 veces y funciona, ya, entonces esto hay que hacerlo de esta manera. A este tipo de conocimiento se le llama conocimiento empírico, ¿de acuerdo? ¿Hemos aplicado algún concepto matemático, físico, químico para explicarlo? No. Solamente hemos dicho algo como, ¿funciona? Sí, suficiente. Nada más. Entonces, cuando hay un aprendizaje por práctica, ¿no? Por una cuestión, digamos, empírica, empirismo significa eso, ¿no? Hacer las cosas de manera práctica. Sin teoría, ¿no? Sin teoría. El conocimiento empírico es una forma de conocimiento que se adquiere por experiencia. Y la experiencia puede ser propia o puede ser ajena. A ver, por ejemplo, estás tomando tu desayuno. Ves que tu mamá está colocando la avena en un recipiente y está echando un montón de humo. Y tú dices, ¿estará caliente? Y en un momento te pone la taza encima de la mesa y tú, todo curioso, agarras y quieres poner el dedito. No, no hagas eso, hijo. Quema, quema. Entonces, ¿tú qué dices? Vas a comprobar que quemo. O de frente dices, mamá, sí, tienes razón. Ya no toco, ya no toco, ya no toco. No es necesario que tú lo toques porque ya te das cuenta que uno, la mamá te está diciendo que va a quemar o te vas a quemar. Y dos, te acuerdas que cuando sale el humo es muy parecido a lo que pasa en la cocina cuando cocina la sopa, el arroz. Entonces ya uno más o menos se da cuenta que por esas condiciones, esas características, no, mejor no toco porque me puedo quemar. ¿Te das cuenta? Ese sería el conocimiento por experiencia que no necesariamente debe pasarte. Puede ver que otra persona de repente se ha quemado, ¿no? Al manipular, digamos, la avena o la leche con café o el chocolate sin cuidado y se ha quemado. Y se ha quemado. ¿Ok? En cambio, puede también el conocimiento científico. El conocimiento científico ya es un tipo de conocimiento, pero que se adquiere mediante una experimentación, mediante buscar una explicación al fenómeno y sobre todo, ¿no? Desarrollar una serie de pasos que van a decir, sí, esto funciona por esto, por esto, por esto. Por ejemplo, hace un rato mencioné, cuando la mamá le pone un trapo húmedo al arroz, ¿cómo se puede explicar, ¿no? Científicamente ese hecho? Pues bien, yo sé que de repente no me entiendan, chicos, pero escuchen qué bonito suena. Imagínate que es un cuento. Resulta que cuando le colocamos el trapo húmedo sobre el arroz, estamos reduciendo el volumen. Entonces, cuando el vapor sale, ya no llega hasta el tope de la olla, sino hasta la parte donde está el trapo húmedo. El trapo húmedo no deja salir el vapor. Y ese vapor que no sale hace que el arroz se caliente. Y si el arroz se calienta, se va a cocinar más rápido. Y eso se cumple porque cuando el volumen es constante, a mayor temperatura, mayor presión, que es lo que se denomina también la ley de Gay-Lussac. Claro que ahorita tú estás diciendo, ¿qué, profe? No entiendo nada de lo que he dicho. Tienes razón, solo te lo estoy comentando porque
si uno le explica mediante conocimiento científico, hay una serie de leyes, ¿no? Principios, que es justamente el objeto de trabajo en nuestra clase de hoy. Así que, si me tienes un poquito de paciencia, vamos a explicar cada uno de esos pasos. Pero mira qué distinto es escuchar, ¿no? Mamá, ¿por qué le pones el trapo húmedo encima del arroz? Ah, hijito, secreto de la abuela. Pero se cocina rico, ¿sí o no? A decir que cuando se coloca el trapo húmedo, el volumen se reduce, se mantiene constante y de tal forma que el vapor que sale, ¿no? Comienza a hacer que la temperatura aumente y a mayor temperatura, mayor rapidez de cocción, ¿no? Etcétera, etcétera. Es también inclusive hasta el lenguaje que se maneja, ¿no? Un lenguaje, digamos, que trata de explicar, ¿no? El fenómeno que vamos a estudiar. Así que bueno, sigamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de conocimiento, también es importante que para alcanzar el conocimiento tenemos que manejar una serie de pautas. En primer lugar, una forma de explicar el fenómeno, ¿sí? Cómo poder determinar un experimento que permita, ¿no? Que de acuerdo a las conclusiones de este experimento podamos saber qué ha pasado, ¿no? O qué va a pasar, ¿no? Y sobre todo podemos proyectarnos a qué ocurrirá en el futuro con una determinada variación de este fenómeno, de este experimento. Por ejemplo, ahorita los científicos están luchando duramente para poder tratar de descubrir una vacuna contra el coronavirus. ¿Qué se sabe hasta ahora? Que un virus tiene una capa de grasa, ¿no? Que cubre las proteínas, tiene ARN, no es un ser vivo propiamente dicho, sino que cuando llega un huésped, ¿no? Comienza a cambiar la información del huésped y comienza a desestabilizar todo el sistema. Entonces, muchos investigadores están viendo de qué está compuesto, cómo poder romper una secuencia de replicación o cómo se distribuye en el cuerpo de este microorganismo. Entonces, todo eso, como te das cuenta, implica qué cosa? Creación de teorías, ¿no? Para poder explicar y luego controlar o destruir a este microorganismo que nos tiene encerrados por estos días. Muy bien, chicos. Así que el método científico, ahora sí, propiamente dicho, vamos a indicarlo como la secuencia de pasos que va a explicar, ¿no? Cómo funciona el mundo que nos rodea, ¿no? Va a explicar cómo funciona el mundo que nos rodea. Entonces, a partir de ello, veamos también que el conocimiento científico es el conjunto de pasos y procedimientos que usan los científicos para dar una respuesta razonada a los procesos que observamos. ¿Ok? O sea, ahí estás tú, fíjate, tú niño, tú niña que estás aquí escuchando la clase, ¿puedes explicar científicamente algunos fenómenos? Sí, lo podríamos hacer. Para ello conozcamos cuáles son esos pasos que debemos dar para explicar el método científico. Muy bien. Explicar un fenómeno implica que tengamos un problema o una dificultad, o como dicen los científicos, una situación problemática. Bien. Killian llega a estudiar y desea tomar un jugo de papaya con tostadas. Pone 2 rebanadas de pan en la máquina tostadora. Muy bien. De repente algunos tienen así una tostadora en casa. ¿Y qué es lo que hace? Coloca el pancito, baja la palanquita que tú ves ahí y espera que se cocine. Pero él llega, baja la palanquita, espera los minutos correspondientes y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, ¿por qué no se tostó el pan? Entonces estamos frente a una situación real, ¿no? Una cuestión que implica nuestra máxima atención porque, caramba, tenemos un objeto, tenemos un aparato que debe funcionar, ¿no? Que debe cumplir con una función. Tostar el pan que quiero comer con mi jugo de papaya, pero no lo ha tostado. Entonces, ahora nuestra mente comienza a decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se ha tostado el pan? A ver, ya con eso tú date una idea. ¿Cuál sería el primer paso que tienes que dar para poder resolver este problema? Bien, el primer paso es la observación. El segundo paso es el planteamiento del problema. El tercer paso es plantear una hipótesis. El cuarto paso es hacer una experimentación. El quinto paso es evaluar los resultados y al final determinar unas conclusiones.
A partir de esas conclusiones podemos decir que lo que hemos obtenido o bien puede ser una ley o luego podría ser una cuestión teórica. Así que esos son los pasos que vamos a determinar en nuestro trabajo para alcanzar el conocimiento. El primer paso es la observación. Muy bien. Otra vez, comenzamos. Ponemos el pan, bajamos la palanquita, no tuesta, no pasa nada. Entonces, ¿por qué no tuesta el pan? Porque el tostador no funciona. ¿Sí o no? Entonces, la primera cuestión clave que se nos presenta en el paso de la observación es, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que el tostador no tuesta. Suena un poquito obvio, ¿no? Fue un poquito hasta muy tonto decir eso, pero es un problema. Es un problema. No está tostando mi tostadora. ¿Ahora qué hago? Entonces, el detalle está que en el punto de la observación, tú puedes tener un problema en el cual no estás obteniendo el resultado que quieres. Y al no obtener el resultado que quieres, ya tú me estás diciendo, tengo un problema, tengo un problema, tengo una situación problemática, algo que debo resolver. Muy bien. Planteada entonces aquí mi primera dificultad, ¿no? La situación real, tengo un problema. Y como tengo un problema, yo tengo que decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no salió mis tostadas? Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué no se tostó el pan? ¿Qué estás haciendo al simple hecho de decir esa frase? Estás haciendo el planteamiento del problema. ¿Por qué no se tostó el pan? O también puedes plantearlo, ¿por qué mi tostador no tuesta? ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería un poquito más preciso? ¿Por qué no se tostó el pan o por qué mi tostador no tuesta? Claro, porque el objeto que va a tostar el pan es la tostadora. El pan no se va a tostar solito, ¿sí o no? Entonces, el problema no es del pan, es de la tostadora. ¿Te das cuenta que al hacer eso estás haciendo algo que los científicos dicen delimitación del problema? O sea, no estás analizando el pan, estás analizando, evaluando al objeto que tuesta el pan. Entonces, va reduciendo la posibilidad, ¿no? ¿Dónde está la falla? En el pan no, está en la tostadora. Muy bien. Entonces, no te olvides, yo puedo plantear la pregunta o hacer el planteamiento del problema desde el punto de vista de, uno, o bien, ¿por qué no se tostó mi pan? O dos, ¿por qué mi tostador no tuesta? ¿Estamos? Pero de esas dos proposiciones, ¿cuál sería la más, digamos, específica, la que sería más precisa en la descripción del problema? La segunda. La primera también es válida, por si acaso. ¿Sí? ¿Por qué no se tostó mi pan? Porque el aparato que debe tostarlo no funciona. Entonces la proposición más adecuada sería porque mi tostador no tuesta. Y ahora viene el siguiente paso que es la hipótesis. Ese es un detalle, quizás el fundamental a la hora de hacer el trabajo científico. Quiero dar una respuesta, quiero explicarme por qué no funciona el tostador. ¿Por qué no funciona el tostador? Entonces, debo buscar una explicación, debo dar una posible respuesta a este problema que tengo. Entonces, ¿por qué el pan no se tuesta? Porque la tostadora está malograda. Pero también puede surgir una cosa. De repente está mal enchufado. No ha hecho buen contacto. Entonces, de repente yo puedo decir, si ayer la tostadora o anoche la tostadora funcionó bien y hoy día que llego no funciona, de repente está mal enchufado. Así que puedo plantear una posible explicación al fenómeno. Entonces, quizás de repente uno puede decir, ¿no? Quizás el enchufe no sirve. ¿Ok? Porque imagínate, ver el otro lado que dice la tostadora no funciona, eso ya es un poco más delicado, ¿no? Imagínate lo que implicaría comprar una nueva tostadora. Así que nosotros los seres humanos pensamos siempre de una manera así bien, digamos, práctica, ¿no? De repente está el enchufado. Así que al decir eso, estoy planteando una posible solución. ¿Ok? Tal vez el enchufe está descompuesto. Bacán. Pero será la única
el único intento de explicación de este fenómeno? No, porque no solamente es que el enchufe no sirve, puede ser que también no haya corriente eléctrica en casa. Por eso acá en este punto quiero ser bastante enfático en decir que no puedes plantear una única hipótesis, ¿ok? No puede ser una única hipótesis, pueden ser varias hipótesis para un mismo problema. Por ejemplo, yo podría decir, el enchufe está descompuesto, puede decir que no haya corriente eléctrica en casa, puede ser que la tostadora sea malogrado, ¿no? De repente le han puesto pan mojado y le han hecho cortocircuito. Entonces, cuando se habla de una hipótesis, pueden ser varias formas de intentar explicar el problema o darle resolución al problema. ¿Está bien? Así que, en ese sentido, la hipótesis es un punto muy importante. Una vez que tú, por ejemplo, planteas una segunda hipótesis o una tercera hipótesis, ya estás viendo que puedes hacer una proyección. Una proyección. Si nos mantenemos en el primer caso, de repente está mal enchufado. Si saco de ahí el enchufe y lo pongo en otra toma, si en esta toma funciona, chévere, ya tengo mi pan tostado, pero te genera otro problema. Entonces quiere decir que el enchufe inicial, el primer enchufe, debe estar malogrado. ¿Sí o no? Por eso, la primera cosa fácil, y estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho eso en casa, no funciona este enchufe, lo pongo el otro a ver qué pasa. Entonces, eso me obliga a que puedo tener una capacidad de predicción, una proyección. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la mamá dice, no voy a colocar un trapo húmedo, voy a colocar una bolsa plástica? ¿El resultado será el mismo? ¿Te das cuenta? Entonces, después de la hipótesis, yo puedo jugar con las hipótesis y hacer una predicción de cuál puede ser la más efectiva, cuál puede ser la más adecuada que explique el fenómeno. Muy bien. A partir de esa predicción, podríamos ahora hacer el paso de la experimentación. Ya te imaginas, ¿no? ¿Qué sería el paso de la experimentación? Pues fácil. Saco el enchufe y lo pongo en otro lado. Si funciona, bien. Si no, caballero, ¿qué está pasando? Muy bien. Conectamos el tostador en otro enchufe y volvemos a intentar. Machucamos la palanquita. Si funciona, fantástico. Por esa razón aquí, ten cuidado. Cuando nosotros comprobamos la predicción, ¿sí? Entonces, si la tostadora funciona, quiere decir que nuestra hipótesis inicial es correcta, ¿no? El enchufe está mal. Pero, por ejemplo, si cuando ya colocas el enchufe en el siguiente toma corriente y no funciona, entonces, ¿qué dices? No funciona el primero, no funciona el segundo. Algo está mal aquí, algo está mal. Entonces, otra vez surge una segunda hipótesis, como te decía, ¿no? Ya, entonces, de repente, la tostadora está mala. Pero tú dices, mamá, la tostadora funciona. Hijito, no va a funcionar porque no hay luz. Ay, caramba, disculpa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces te das cuenta, no puede ser eso, puede ser otra explicación. Entonces, ahí otra dices, si espero que venga la luz y lo conecto al primer enchufe, si funciona, entonces está funcionando la tostadora, no hay problema. Pero una vez que tú tienes esto del experimento, tienes que pasar a lo que sería el análisis de resultados. El análisis de resultados es muy importante porque también te permite, ¿no?, establecer una relación entre lo que planteaste al principio, tu hipótesis, y lo que obtienes como resultado de la experimentación. Si son iguales o son contradictorios, ¿no? Dicen que no, pues algo está fallando. Por lo tanto, en este punto, tú debes ser una persona muy observadora en que puede salir lo que tú esperabas o no puede salir lo que tú esperabas. Y a partir de eso, volver a dar una evaluación, ¿no? Si salió bien, ya, entonces el problema es el enchufe. Pero si no salió bien, ya, el problema es que la máquina está malograda. O el problema es que no hay luz en mi casa, por lo tanto no puedo sacar mi pan tostado. ¿Ok?
Por eso siempre hay que tener en cuenta esto cuando se evalúan los resultados de un experimento. Y al final debemos sacar nuestras conclusiones. Las conclusiones no tienen que ser conclusiones que a la persona le conviene que sean. El investigador siempre da las conclusiones que obtiene del experimento, del resultado experimental. Entonces, si la primera dice, el pan está tostado, ¡yeah! Entonces la hipótesis se confirma. ¿Qué se confirma? De que el enchufe estaba malo. Al cambiar de enchufe, entonces ahí sí funciona. Por lo tanto, qué alivio. La máquina funciona, era solo cuestión del enchufe. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si mi pan no se tuesta? Machuco la palanquita y el pan sigue crudo. Entonces, el cambiar de enchufe no fue la solución. ¿Te das cuenta? Entonces la hipótesis no se respalda. Entonces ahí de repente tenemos que volver a plantear las cosas. Como te decía, de repente si no hay luz, verificarlo, otra hipótesis. De repente la máquina está malograda, ya pues caballero, ¿no? Ya te diste cuenta que está malogrado. Entonces se tiene que volver a plantear, ¿no? A replantear las cosas. Por eso es que al final cuando tú dices, las conclusiones dan un momento, un espacio para poder decir si funcionó, a pesar de que la hipótesis es correcta, te viene otra pregunta. ¿Y por qué está mal el enchufe? ¿Te das cuenta? ¿Por qué ese funciona y ese no funciona? Eso quiere decir que cuando tú alcanzas el conocimiento, no se queda ahí, no termina ahí. Más bien te da paso para que puedas hacer otras preguntas, otros cuestionamientos, plantear nuevas hipótesis y así ir aumentando, ¿no? La información que tienes respecto a un determinado fenómeno o un determinado sistema o un determinado, digamos, hecho. Es una cosa muy interesante que a mí me encanta eso del método científico. ¿Te das cuenta? Si el pan está tostado, la hipótesis se confirma, pero ahora te surge otra pregunta. ¿Y por qué está mal el enchufe? ¿Por qué no funciona el primero? Y otra vez puedes plantear una hipótesis, ¿no? Hacer un experimento, ¿no? De repente desarmar, viene el electricista, ¿no? Y desarma correctamente lo que es la toma eléctrica, tomando las precauciones del caso, ¿no? Para ver qué estaba fallando ahí. ¿Sí o no? Entonces, jóvenes, esto, como decía, es muy, muy, muy interesante. Nos permite manejar muy bien las cosas a nivel de encontrar la explicación científica a los distintos fenómenos que se producen en la naturaleza. Te das cuenta que toda esa cantidad de láminas que hemos pasado se puede reducir a un esquema como el que estamos viendo acá. Primero que tenemos la observación del problema. ¿Por qué no tuestan mis tostadas? Entonces ahora tengo el problema. ¿Cuál es el problema? Que la tostadora no funciona. Recuerda que para plantear el problema se hace en función de una pregunta. ¿Por qué la tostadora no tuesta el pan? Hipótesis. Porque de repente el enchufe está malo y lo pongo en otro enchufe para que funcione. Así que en la experimentación, agarro, saco el enchufe, muevo la tostadora y lo pongo en el otro enchufe. Una vez que hice la experimentación, tengo un resultado. Si mi pan se tuesta, chévere, la cosa la cambio de enchufe. Y si no te tuesta, uy, ay, ay, de repente está malograda la tostadora. Pero, mamá, ¿tienes luz ahí en el baño? Sí, hijito, hay luz. Ah, entonces, hay luz. Y si hay luz y colocan dos enchufes, entonces quiere decir que la tostadora puede estar mal. ¿Te das cuenta? Estás interpretando tu resultado. Si la hipótesis es correcta, fíjate, si la hipótesis es correcta, lo informas, lo comunicas. Pero si la hipótesis es incorrecta, vienes nuevamente, mira lo que pasa aquí en esta flecha. Vuelve al punto de la hipótesis. ¿Y por qué vuelve al punto de la hipótesis? Porque tienes que plantear nuevas preguntas que expliquen por qué no fue obtenido el resultado que esperabas. Y al plantear nuevas preguntas, vas a tener que hacer nuevos experimentos, vas a tener nuevos resultados y vas a hacer nuevas interpretaciones a esos resultados. Y así, eso, como te digo, es lo que todos los científicos hacen y tienen que hacer para alcanzar el denominado conocimiento científico. Muy bien. A ver,
Listo, disculpen que haya salido así. Cuando se plantea la comunicación de los resultados, a veces los científicos tienen un poco el problema de decir lo que he obtenido como resultado es una ley o es una teoría. Muy bien. Vamos ahora a definir, a diferenciar muy bien lo que es de la ley y la teoría. Una ley, ojo, también se llama ley científica, y ojo, es el resultado de las observaciones que se producen con cierta regularidad. Con cierta regularidad. Por ejemplo, esto, los indios americanos hacían una descripción poética de las estaciones, ¿no? Por ejemplo, decían, ¿no? Viniste cuando las hojas caen, ¿no? Llegaste a mí cuando las hojas caen. Y tú, oh, qué bonito, las hojas caen. Pero tu mente científica dice, está haciendo una descripción de la estación del año denominada invierno. No, no es invierno, es el otoño. Recuerda que en el otoño las hojas caen, ¿sí o no? Entonces, esa regularidad ha permitido que el ser humano pueda dividir al año en qué cosa? Estaciones. Ahora que le decimos primavera, verano, otoño, invierno, bueno, ¿no? Las cuatro estaciones, como la canción de Vivaldi. Pero en otros países, pues ya por la misma característica del clima, definen otro tipo de diferencias que, digamos, eh, si hay neblina, si hay sol, si hay cultivo de uvas, ¿no? Por ejemplo, eso fue lo que pasó durante la Revolución Francesa. Que cuando triunfó la Revolución Francesa, los franceses dijeron, bueno, pues ya hagamos un cambio total. Vamos a cambiar el nombre de los meses. Por ejemplo, vamos a llamar vendimiario. ¿Por qué vamos a llamar vendimiario? Porque se produce la cosecha y la pisa de las uvas, ¿no? Vamos a colocar el nombre de este mes de brumario. ¿Por qué? Porque París se llena de niebla. ¿Sí? Entonces, si hay una cierta regularidad en un fenómeno, eso es una ley. Por ejemplo, la ley de la oferta y demanda. En estos días de coronavirus, yo de verdad no entiendo cómo hay seres humanos que sean capaces de vender, ¿no? Digamos, un spray, esos atomizadores que antes era un sol, lo venden a 5 soles. Yo le digo a la señora, pero ¿por qué está a 5 soles si estaba un sol? Caserito, te caso. Así lo venden, pues. En vez de decir, no, vamos a producir más sprays, más atomizadores, ya que lo vendamos a un sol 20, un sol 50. Estamos ganando porque el precio anterior de venta era un sol, ¿sí o no? Ya, que lo vendamos a un sol 50, tenemos un montón de atomizadores y la gente entonces cada vez que entra y sale de su casa, ¿no? En una botellita, lleno agua con alcohol, agua con el spray y lo desinfecto. Pero imagínate que una persona vaya, no ha estado trabajando casi 2 meses que estamos en cuarentena, y vaya con su solcito diciendo, ay, me acuerdo que estaba un sol en este spray. Señora, ¿cuánto está? 5 soles. ¿Te das cuenta? Eso que acabo de mencionar es la famosa ley de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Entonces, la ley de la oferta y la demanda dice, si un producto está en menos cantidad, ¿no? Su precio aumenta, ¿no? Porque como hay más demanda, para tener mayor ganancia, debe aumentar el precio. ¿Sí o no? Te apuesto, pasa la cuarentena, ¿qué va a pasar? Señora, el spray ya no va a vender a 5 soles. Nadie le va a comprar. ¿Qué tiene que hacer? Ya casi está un sol 50. Ya no importa. ¿Pero por qué? Esa subida y bajada de precios se produce por la ley de la oferta y la demanda. Es un hecho práctico, es un hecho real que sucede. Pero la teoría no. La teoría es un conjunto de hipótesis aceptadas, es un conjunto de, digamos, elementos teóricos que explican un determinado fenómeno. ¿Sí? Es un conjunto de conceptos teóricos que explican un determinado fenómeno. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. ¿Qué es lo que dice la teoría del Big Bang? Hubo un momento en el cual la Tierra o todo el universo estaba concentrado en un punto. Era tan fuerte la cohesión, la fuerza que mantenían unidos a todo el universo en un pequeño puntito que después ¡plum! Reventó. Ya, acá suena bonito. Pero a ver, ¿y qué pasó en el segundo 0,005?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el segundo, en el tiempo t igual a 0,003, 0,001? Entonces los físicos hacen teorías que explican comportamiento, ¿no? Antes, durante y después del Big Bang, de la gran explosión. ¿Y esto cómo puede ser demostrado? Por ejemplo, porque si fue una explosión, el universo se expande de manera, digamos, simultánea en todas direcciones. Una forma de explicar ese fenómeno fue el desplazamiento de las estrellas, ¿no? Que fue descubierto por un astrónomo, el señor Edwin Hubble, y descubrió que efectivamente, ¿no? La posición de las estrellas iban alejándose simultáneamente, ¿no? Con la misma velocidad en todas direcciones. Es por eso que a Hubble se le dio el Nobel de Física por el descubrimiento del eh, corrimiento o desplazamiento de las estrellas, ¿no? A una velocidad constante, ¿no? Eso demuestra, o sea, llegó a demostrar que la teoría del Big Bang era la correcta, ¿no? Que era un universo en expansión. Sí, suena interesantísimo esto, chicos. Así que ahora tomemos nuestro libro, por favor, ¿ya? Y trabajemos las preguntas que están ahí. A ver, etapa del método científico: observación, recolección de datos, hipótesis, experimentación o todos. Recuerda que en la explicación que hemos dado en la clase de hoy coloqué un esquema, pero aquí también vamos a ver otro esquema. Fíjate, es otro esquema que tiene la misma secuencia, la misma idea básica. En algunos libros vas a encontrar que el método científico es plantear el problema, formular hipótesis, diseñar experimentos y hacer una conclusión, ¿no? Mira, que no dice conclusión, sino hipótesis comprobadas como pregunta. Si es sí, vas a hacer ley y teoría. Si es no, vuelve otra vez a formular hipótesis. Eso sí, de plano. Pero recuerda, la primera etapa es la observación, reconocer el problema. La segunda etapa es formular la hipótesis, ¿no? Tratar de dar una explicación al fenómeno. La tercera etapa, experimentación y control de variables. ¿Qué entiendo por control de variables? Si, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la olla, le pongo el trapito húmedo, la flama debe estar alta o baja. A ver, ¿qué opinas? Está cocinando arroz. ¿La flama en la cocina debe ser alta o baja? Baja. Porque si fuera alta, ¿qué pasaría? Se quemaría el arroz. Entonces estás controlando la variable temperatura. ¿Ok? Y al final dices, si la hipótesis es correcta, el hecho que le ponga yo un trapo húmedo al arroz al cocinarse hará que se cocine más rápido. ¿Eso sería una teoría o una ley? A ver, ¿es una teoría o es una ley? Eso es una ley. ¿Por qué? Porque es un resultado experimental. Profe, pero hay una cosa que no ha explicado usted: recolección de datos. ¿En qué punto estaría la recolección de datos? Allá, eso sería entre el planteamiento del problema y la hipótesis. Porque si tú ya tienes el problema, entonces vas diciendo, ¿ante qué condiciones eso no funciona? Vas a un libro, lees un libro, preguntas a otros científicos que han trabajado con algo similar y pueden comenzar a darte información para que plantees una hipótesis adecuada. Así que en el fondo, las etapas del método científico son observación, recolección de datos, hipótesis, experimentación. Son todos entonces, ¿correcto? La respuesta sería la E. Muy bien, marca en tu hojita. Marca en tu hojita. Siguiente. Relaciona. Se observa el fenómeno, posible respuesta del fenómeno, comprobación de la hipótesis. Y tienes ahí observación, hipótesis, experimentación. Lo voy a colocar así para que se vea bonito. A ver, se observa el fenómeno. Obviamente eso corresponde a la observación. Posible respuesta del fenómeno. Eso es la hipótesis. Y la comprobación de la hipótesis se hace mediante la experimentación. 1 con A, 2 con B y 3 con C. 1 con A, 2 con B y 3 con C. ¿Eso corresponde a quién? Muy bien, a la alternativa A. Muy bien, jóvenes. ¿Listo? Marca tu librito y ahora pasemos a la siguiente. Listo, vamos. Paso del método científico donde se anota todo lo observado.
Este cuadrito es bonito, mira. Lo he tratado de ampliar ahora para que pueda verse mejor cómo es el método científico y es en la observación. Cuando tú tienes el problema, ahora puedes hacer dos cosas. Uno, plantear el problema y también recolección de datos. Ahí anotas todo lo que estás observando, revisas libros, lo que se llama la investigación bibliográfica, qué libros tienes que revisar para poder ver si algún científico ha estudiado algo similar y por lo tanto ya esperar un resultado, ¿no? La hipótesis, ¿no? La experimentación, etc. Por lo tanto, donde se anota todo lo observado es en el paso de la recolección de datos. Muy bien. Foto. Siguiente pregunta. Paso del método científico en el que se plantea una posible respuesta del hecho. Ojo, posible respuesta. Ahí ya tienen la clave. Posible respuesta. Si hemos leído con cuidado la lámina anterior, la hipótesis tiene la característica de ser una posible respuesta al problema en estudio. Una posible respuesta. Por lo tanto, tenemos que, eso es el paso de la hipótesis. ¿De acuerdo ahí? Siguiente. La gravedad es un ejemplo del paso del método científico denominado cuenta la historia que al señor Isaac Newton, en un momento donde en Londres se había producido la plaga, la gente comenzó a salir también, ¿no? de Londres, y don Newton se fue pues al campo, ¿no? 3 años seguía al campo. Cuenta la historia, cuenta la leyenda que estaba sentadito bajo un árbol y en un momento estaba ahí leyendo su libro y ¡plum! Le cae un manzanazo en la cabeza. ¿Y qué hizo Isaac Newton? ¡Auch! Pero luego, ¿qué dijo? ¿Por qué la manzana cae de arriba hacia abajo? Sí, ya sé, tú dirás, pero profe, ya pues es obvio, ¿no? Se supone que las manzanas caen, o los objetos caen de arriba hacia abajo. Oye, pero fíjate esa cosa, ¿por qué no cae de abajo hacia arriba? ¿Por qué necesariamente cuando cae un cuerpo, cae un objeto, va de arriba hacia abajo? Esa simple pregunta fue el punto de inicio para poder explicar lo que se llama la teoría de la gravedad, la famosa la física antigua, la física clásica, la física de Newton. El simple hecho de observar ese fenómeno. Por lo tanto, al final, cuando hablamos de la gravedad, decimos que es la ley de la gravitación universal, porque se cumple en todo lugar del universo. Entonces, para poder más o menos manejar ese detalle, tenemos que establecer una diferencia entre teoría y ley. Ojo, mientras que la teoría es una explicación de problemas relacionados a partir de hechos demostrados mediante una experimentación, la ley es una cosa que ya se obtiene por las consideraciones prácticas, ¿no? ¿Está bien? Por eso que cuando hablamos de la gravedad, eso es una ley. Es una ley. ¿Ya, chicos? Tengan cuidado. 7. Etapa del método científico reconocida por la comunidad científica mundial. O sea, algo que todos estamos de acuerdo. ¿La experimentación? No, es un paso del método científico. La teoría, la ley, la hipótesis y la observación. Resulta que cuando tienes tú aquí entre ley y teoría, algo que es reconocido por toda la comunidad científica, la ley. Pero, profe, la teoría no es una demostración. Hay un problema con la teoría. Que, por ejemplo, la teoría puede en un cierto momento explicar un fenómeno, pero si ocurre un nuevo fenómeno, una cosa, digamos, distinta, y al aplicar la teoría, esa teoría es insuficiente, entonces hay dos opciones. O la teoría se modifica o la teoría se desecha, se bota, se elimina, se chotea. En cambio, así tú vas a la luna o te quedas en la Tierra, recuerda, la ley de la gravedad actúa de la misma manera sobre un cuerpo. Por lo tanto,
A eso se llama, ¿qué cosa? La ley. La ley es una conclusión experimental que se cumple en todos lados. Mientras que la teoría, basta que una cosa no funcione, o bien se cambia o se elimina. Paso de método científico que explica el fenómeno o hecho observado. Explica el fenómeno. ¿Qué sería? ¿Ley o teoría? Otra vez colocamos ahí. Recuerda, la teoría es la explicación a un determinado fenómeno. Mientras que la ley es una cosa que, como se cumple en muchas condiciones, en muchas circunstancias, se aplica entonces para todo, ¿no? El resultado que sería aquí, jóvenes, la teoría. Pregunta número 9. Ya, vamos, dime el toque la respuesta. Tú la sabes, tú la sabes. El primer paso del método científico es la observación. A ver, mira, esa cara como quien dice, ¿no? Mira cómo sube, cómo maneja la bicicleta con una sola mano. Ahorita se cae, ¿sí o no? Mira cómo le echa tanta azúcar al refresco. Mira cómo está rompiendo las hojas del cuaderno. Entonces, el primer paso es la observación. Y con ello es la D. Bien, chicos, y por último, la es la anotación de datos observados. Eso se llama recolección de datos, ¿ok? Es la recolección de datos. Entonces, siempre que hacemos un experimento, los científicos llevan, ¿qué cosa? Un libro, un cuadernito, unas hojitas para anotar todo lo que están haciendo, ¿no? Muy bien, chicos. La respuesta, ¿cuál sería? La I. Bien, no se olviden entonces, para la próxima clase ya tenemos un desarrollo de ejercicios aparte, le voy a mandar una tanda de problemas, pero es necesario en estos días de aislamiento social obligatorio tener mucho cuidado, ¿no? Porque está incrementándose pues, el número de personas infectadas, ¿no? Hay distritos en los cuales eso ya es bastante grave, ¿no? Y no esperemos pues a enfermarnos. Tomen ustedes sus precauciones, lávense las manos, mantengan una distancia adecuada, ¿no? Cuando salen por necesidad, si un pariente sale a la casa, sobre todo la mamá, a comprar, ¿no? Ayudarle a desinfectarle, usar agua con alcohol, rociarle con un atomizador, un spray, o si no, con un frasco de perfume, pues esos de que usan para desodorante corporal, ¿no? Ponen otro frasquito, lo llenas con agua y alcohol y rocias a la persona. La cosa es que debemos evitar, ¿no? Que esta infección, ¿no? Esta enfermedad se propague, ¿no? Tomando adecuadamente medidas sanitarias. Y chicos, no salgamos, ¿no? Si no es necesario, ¿no? La forma de evitar el contagio es también evitar el contacto con otras personas. Por ello, la necesidad de quedarnos en casa, ¿no? Mantener las reglas sociales adecuadas, y porque en realidad, ¿no? ¿Vamos a salir todos de estas? Sí, vamos a salir, pero vamos a salir todos juntos si mantenemos estas normas de seguridad. Gracias por la atención y los espero en la siguiente clase. Muy bien, nos quedamos ahí.